¿Alguna vez te has encontrado obstaculizando tu propio camino hacia el éxito? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, terminas saboteando tus propias metas y sueños? La respuesta a este enigma, profundamente enraizado en la psique humana, nos lleva a explorar las enseñanzas de Carl Jung sobre el autosabotaje. Imagina por un momento que dentro de ti existe un laberinto oscuro y complejo, lleno de caminos no transitados y puertas cerradas. Este laberinto es tu mente inconsciente, donde reside una parte de ti que Jung llamó la sombra. Es esa voz interior que susurra dudas cuando estás a punto de dar un gran paso. Ese inexplicable sentimiento de miedo que surge justo cuando el éxito parece estar al alcance. La sombra no es tu adversario, aunque a menudo lo parezca. En realidad, es un aspecto oculto de tu ser, lleno de potencial no realizado y deseos reprimidos. El autosabotaje emerge cuando ignoramos o negamos esta parte de nosotros mismos. Es el resultado de no escuchar ni integrar esa sombra en nuestra vida consciente. Cada vez que te descubres postergando tareas, dudando de tus habilidades o incluso saboteando tus relaciones y oportunidades, estás experimentando el poder de tu sombra sin reconocerlo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existe una forma de transformar este patrón de autosabotaje en una fuente poderosa para tu crecimiento personal? ¿Y si explorar y comprender tu sombra pudiera liberarte de las cadenas del miedo y la duda, permitiéndote vivir una vida más auténtica y plena? Carl Jung, ese coloso del pensamiento psicológico, nos abrió las puertas a un mundo oculto dentro de nosotros mismos, un reino que él denominó la sombra. Esta esfera profunda y enigmática alberga aquellos aspectos de nuestra personalidad que por diversas razones hemos decidido excluir de nuestra conciencia. Fascinante, ¿no es así? La idea de que en las profundidades de nuestra psique existen elementos que, aunque rechazados, son intrínsecos a nuestro ser. La sombra no es simplemente una colección de defectos o inclinaciones negativas, es mucho más compleja y matizada. Jung nos enseñó que la sombra puede contener cualidades valiosas, incluso geniales, que hemos relegado al olvido por miedo, vergüenza o incomprensión. Entonces surge la pregunta, ¿qué sucede cuando estos aspectos ocultos de nuestro ser comienzan a influir en nuestra vida consciente de una manera que no reconocemos? La respuesta, aunque compleja, es reveladora. Nuestra conciencia, ese faro de racionalidad y lógica, suele verse superada por la vastedad y profundidad del inconsciente. Imagina por un momento que navegas en un mar tranquilo, guiado únicamente por la luz de tu linterna. Lo que no ves es el vasto y oscuro océano bajo ti, lleno de corrientes y criaturas desconocidas que, en cualquier momento, pueden alterar tu curso sin previo aviso. Así es como funciona nuestra mente. La conciencia es solo la superficie de un océano mucho más grande y misterioso. Cuando esos motivos inconscientes, impulsados por la sombra, emergen, lo hacen con una fuerza abrumadora, guiándonos por caminos que conscientemente jamás elegiríamos. Es aquí donde el autosabotaje se manifiesta, una desconexión entre lo que aspiramos ser y hacer conscientemente y las fuerzas subterráneas que nos empujan en direcciones opuestas. Esta dicotomía interna es el caldo de cultivo para una frustración profunda y persistente. Consideremos el ejemplo de una persona que, a pesar de poseer un talento y pasión evidentes por el arte, elige una carrera en finanzas por presión familiar o por la percepción de una mayor seguridad económica. Aquí, la sombra alberga el verdadero deseo del individuo, su amor por el arte, relegado al inconsciente. La decisión consciente, aunque racional en la superficie, es en realidad una forma de autosabotaje, pues niega una parte fundamental del ser del individuo. Este tipo de conflicto interno no resuelto puede manifestarse en insatisfacción crónica, ansiedad e incluso trastornos físicos y emocionales. Lo sorprendente y a la vez esperanzador es que estos elementos inconscientes, aunque ocultos, no son inaccesibles. Jung nos desafió a enfrentar nuestra sombra, a reconocer y aceptar esos aspectos de nosotros mismos que hemos negado o ignorado. Este proceso de reconocimiento y aceptación no es meramente un ejercicio de introspección, es un acto de valentía.
requiere la disposición a confrontar aquello que nos asusta de nosotros mismos, a integrar en nuestra personalidad consciente lo que hemos considerado inaceptable o indigno. La integración de la sombra es, en esencia, un camino hacia la autenticidad y la integridad personal. Al reconciliar nuestra conciencia con los aspectos rechazados de nuestro ser, nos abrimos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestras motivaciones. Este proceso de integración no solo mitiga el autosabotaje, sino que también enriquece nuestra vida, otorgándonos un sentido de plenitud y coherencia interna. La concepción de la sombra que Carl Jung nos presenta desafía nuestra comprensión tradicional de la psique humana. No es simplemente el reservorio de todo lo que consideramos negativo o indeseable en nosotros mismos. Es mucho más que eso. Es un vasto almacén de potencial no realizado, de talentos no reconocidos, de verdades no dichas y de heridas no sanadas. Este concepto nos invita a reconsiderar lo que entendemos por autosabotaje y cómo lo enfrentamos. La sombra, entonces, se convierte en una especie de recipiente psicológico. Como bien lo describe Jung, no es un enemigo, aunque a menudo la percibimos así. Es en realidad una parte esencial de nuestro ser, que contiene tanto la semilla de nuestros mayores temores como la de nuestro más grande potencial. Es un error común ver la sombra únicamente como una fuente de problemas, o un conjunto de aspectos personales que deben ser eliminados o reprimidos para alcanzar la salud mental o la virtud. Esta visión simplista ignora la complejidad de la psique humana y la riqueza que la sombra puede aportar a nuestra vida si se le comprende y se le integra adecuadamente. Jung nos insta a reconocer y aceptar nuestra sombra, no como un acto de resignación ante nuestras fallas, sino como un paso crucial hacia la autocomprensión y el crecimiento personal. La integración de la sombra no significa ceder ante impulsos destructivos o negativos, sino reconocer que estos aspectos oscuros de nosotros mismos tienen su origen en necesidades, heridas, deseos y potenciales que han sido ignorados o malinterpretados. Antes de continuar, quiero invitarte a nuestra clase gratuita sobre cómo dejar de procrastinar. Si alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa o que postergas tus objetivos importantes, esta clase es para ti. En la descripción del video encontrarás el enlace para inscribirte. No te lo pierdas y empieza a tomar control de tu tiempo y tus metas hoy mismo. Sigamos. Detrás de un impulso de ira reprimida, puede existir una necesidad insatisfecha de respeto o de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Un deseo de evasión puede ocultar un temor profundo al fracaso o al rechazo, que a su vez podría tener sus raíces en experiencias tempranas de crítica o humillación. Al explorar estos aspectos de la sombra, no solo descubrimos las causas subyacentes de nuestros comportamientos autodestructivos, sino que también encontramos pistas sobre lo que realmente valoramos, lo que necesitamos para sentirnos plenos y cómo podemos construir una vida más auténtica y satisfactoria. La integración de la sombra es, por lo tanto, un proceso de reencuentro con nosotros mismos, un redescubrimiento de nuestras capacidades, deseos y necesidades olvidadas o negadas. Es un camino hacia la reintegración de nuestra personalidad, donde los aspectos rechazados de nuestro ser se vuelven accesibles y pueden transformarse en fuentes de fortaleza, creatividad y sabiduría. Este proceso exige coraje, honestidad y la voluntad de enfrentar lo desconocido dentro de nosotros. No es un sendero fácil, ya que implica confrontar partes de nosotros que pueden ser dolorosas o difíciles de aceptar. Sin embargo, es precisamente este acto de valor y de honestidad consigo mismo el que abre la puerta a una transformación profunda. Al integrar la sombra, nos liberamos de las cadenas del autosabotaje, dejamos de ser prisioneros de nuestros miedos y conflictos internos, y comenzamos a vivir de manera más coherente y auténtica. La sombra, lejos de ser una enemiga, se revela como una guía hacia nuestra plenitud, un mapa que nos muestra dónde hemos estado, dónde estamos y hacia dónde necesitamos ir para alcanzar una mayor satisfacción y realización en nuestra vida. El autosabotaje, esa inclinación misteriosa y, a menudo, frustrante hacia la autodestrucción o el fracaso, es un fenómeno complejo y multifacético que puede arraigarse profundamente en la psique humana. No se trata simplemente de una serie de decisiones desafortunadas o del azar. Es la manifestación de un conflicto interno más profundo,
una lucha entre lo que conscientemente aspiramos ser y las fuerzas ocultas que residen en nuestra sombra. Consideremos, por ejemplo, a una persona con todo el potencial para alcanzar sus metas y sueños. Esta persona puede ser brillante, talentosa y capaz, con todas las herramientas necesarias para lograr un éxito significativo. Sin embargo, se encuentra una y otra vez saboteando sus propios esfuerzos, postergando tareas, tomando decisiones contrarias a sus intereses a largo plazo o abandonando proyectos justo cuando están a punto de fructificar. ¿Por qué alguien actuaría en contra de sus propios deseos y objetivos? La respuesta yace en la sombra, ese aspecto de nosotros mismos que evitamos, ignoramos o reprimimos. La sombra no es solo un depósito de traumas, temores o deseos inadmisibles. Es también una fuente de gran energía psíquica y potencial. Cuando esta parte de nosotros se mantiene sin reconocer e integrar, puede influir en nuestras acciones de formas que no comprendemos conscientemente, llevándonos a comportamientos autodestructivos. El autosabotaje puede surgir de miedos profundos e inconscientes, como el miedo al fracaso o, paradójicamente, el miedo al éxito. Algunas personas, en lo profundo de su sombra, pueden sentir que no merecen ser felices o tener éxito, posiblemente debido a mensajes negativos internalizados en su infancia. Este sentimiento de indignidad puede llevarlas a destruir sus propias oportunidades de avance, confirmando así su creencia subconsciente de que no merecen éxito o felicidad. Además, el autosabotaje puede manifestarse como dolencias físicas inexplicables, que surgen sin una causa médica aparente. Esto podría ser el cuerpo hablando el lenguaje de la psique, expresando a través de síntomas físicos lo que no ha podido ser reconocido o expresado en términos emocionales. Estas dolencias pueden ser una llamada de atención, una señal de que algo en nuestro interior necesita ser confrontado y sanado. El autosabotaje también puede aparecer como bloqueos mentales. A pesar de tener la intención y la capacidad de avanzar en un proyecto o tarea, nos encontramos inexplicablemente incapaces de actuar. Estos bloqueos pueden ser la manifestación de un conflicto interno, una lucha entre lo que nuestra conciencia aspira y lo que nuestra sombra teme o desea evitar. Para superar el autosabotaje, es esencial emprender un viaje de autoexploración y reconocimiento de nuestra sombra. Esto requiere una honestidad brutal con uno mismo, la valentía de enfrentar lo que hemos evitado y la disposición de integrar esos aspectos ocultos en nuestro ser consciente. Al hacerlo, no solo mitigamos los efectos destructivos del autosabotaje, sino que también liberamos energía y potencial previamente reprimidos, permitiéndonos vivir de manera más plena, auténtica y alineada con nuestros verdaderos deseos y aspiraciones. La integración de la sombra, como nos instruyó Carl Jung, no es un proceso que deba tomarse a la ligera. Es un viaje profundo hacia el núcleo de nuestro ser, un camino que demanda valentía, sinceridad y una dedicación inquebrantable al crecimiento personal. Este proceso de hacer consciente lo inconsciente, de traer a la luz esos aspectos de nosotros mismos que hemos ocultado o negado, es fundamental para alcanzar una vida plena y auténtica. Pero, ¿cómo se realiza esta integración y qué implica realmente para nuestro desarrollo personal? En primer lugar, debemos entender que la sombra no es nuestro enemigo. Aunque puede contener elementos que consideramos negativos o indeseables, también alberga potencialidades no realizadas y aspectos de nuestro ser que, si se integran adecuadamente, pueden enriquecer enormemente nuestra vida. La sombra, en esencia, contiene la totalidad de lo que somos, lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo divino y lo humano. Reconocer esto es el primer paso hacia la integración. Integrar la sombra implica un proceso de autoobservación y reflexión profunda. Requiere que nos enfrentemos a nosotros mismos con una honestidad brutal, que miremos directamente a esos aspectos de nuestra personalidad que hemos rechazado o ignorado. Esto puede incluir desde rasgos de carácter que consideramos inaceptables, hasta deseos y sueños que hemos suprimido por miedo al rechazo o al fracaso. Este proceso de confrontación no es meramente un ejercicio de autoanálisis, es un acto de aceptación. Se trata de reconocer que esos aspectos oscuros de nosotros mismos son en realidad partes integrantes de nuestro ser. No podemos simplemente descartarlos o ignorarlos. Deben ser aceptados, comprendidos
y finalmente integrados en nuestra conciencia. Esto no significa actuar de acuerdo con todos los impulsos oscuros o negativos que encontramos, sino más bien reconocerlos y entender su origen y propósito. Al hacerlo, podemos comenzar a transformar estos aspectos en fuentes de fortaleza y sabiduría. La integración de la sombra también implica un cambio en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo. Al reconocer y aceptar nuestra propia complejidad y ambigüedad, nos volvemos más tolerantes y comprensivos con la complejidad y ambigüedad de los demás. Esto puede conducir a relaciones más profundas y genuinas, tanto con nosotros mismos como con los demás, ya que dejamos de proyectar nuestros aspectos rechazados en otras personas y comenzamos a reconocerlos y abordarlos dentro de nosotros mismos. Además, la integración de la sombra libera una inmensa cantidad de energía psíquica que antes se gastaba en mantener reprimidos esos aspectos de nuestro ser. Esta energía puede ser canalizada hacia la creatividad, la pasión y la acción, lo que nos permite vivir de una manera más vibrante y plena. Finalmente, al integrar nuestra sombra, nos acercamos a lo que Jung llamó el proceso de individuación, el desarrollo de un yo integrado y completo. Este es el objetivo final del viaje psicológico, en el que no solo superamos el autosabotaje, sino que también nos convertimos en la versión más auténtica y realizada de nosotros mismos. Superar el autosabotaje es una tarea que va más allá de simples ajustes en el comportamiento o técnicas de manejo del tiempo. Es un proceso profundo y transformador de autoexploración y evolución personal. Este viaje hacia el núcleo de nuestro ser nos exige escuchar con atención y compasión esos aspectos de la sombra que hemos marginado o ignorado, buscando comprender sus necesidades, temores y motivaciones. Para emprender este camino, es fundamental adoptar una postura de curiosidad abierta hacia uno mismo, una disposición a explorar las profundidades de nuestra psique sin juicio ni censura. Este acto de escucha interna requiere coraje, ya que a menudo nos encontraremos cara a cara con aspectos de nosotros que pueden ser incómodos o dolorosos de reconocer. Sin embargo, es precisamente en este reconocimiento donde radica el potencial de crecimiento y transformación. Al escuchar nuestra sombra, comenzamos a comprender las raíces de nuestros comportamientos autodestructivos. Muchas veces, estos patrones de autosabotaje son intentos torpes de satisfacer necesidades no reconocidas o de protegernos de heridas antiguas. Por ejemplo, la procrastinación puede ser una forma de evitar el miedo al fracaso, o la autocrítica severa puede ser un intento de controlar un entorno que percibimos como amenazante o impredecible. Comprender estas dinámicas nos permite abordar nuestras necesidades y temores de una manera más directa y saludable. En lugar de permitir que la sombra dicte nuestro comportamiento de formas que sabotean nuestros objetivos conscientes, podemos empezar a dialogar con ella, reconociendo sus preocupaciones y buscando formas de satisfacer nuestras necesidades subyacentes de manera coherente con nuestros valores y aspiraciones. Este proceso de reconciliación interna es esencial para alinear nuestras metas conscientes con los deseos ocultos de nuestra sombra. No se trata de suprimir o erradicar la sombra, sino de integrarla, de entrelazar sus perspectivas y energías en el tejido de nuestra personalidad consciente. Al hacerlo, no solo mitigamos los patrones de autosabotaje, sino que también desbloqueamos nuevas fuentes de creatividad, pasión y vigor. La integración de la sombra y la superación del autosabotaje también nos abren el camino hacia una vida más auténtica y plena. Al vivir en mayor armonía con todas las partes de nuestro ser, nos liberamos de la necesidad de mantener una fachada o de vivir conforme a las expectativas de otros. En su lugar, podemos movernos por el mundo con una sensación de integridad y propósito, guiados por un sentido de quiénes somos en nuestra totalidad. Además, este proceso de autoconocimiento y crecimiento personal tiene un impacto profundo en nuestra capacidad para relacionarnos con los demás. Al reconocer y trabajar con nuestra propia sombra, desarrollamos una mayor capacidad para la empatía y la comprensión, reconociendo que todos luchamos con nuestros propios miedos, deseos y contradicciones. En este viaje hacia el entendimiento y la superación del autosabotaje, inspirado en las profundas enseñanzas de Carl Jung, hemos explorado las sombrías profundidades de nuestra psique
y nos hemos enfrentado a la enigmática presencia de nuestra sombra. Este camino, aunque arduo y a menudo plagado de desafíos, nos ofrece una oportunidad sin igual para el crecimiento y la transformación personal. La integración de la sombra, lejos de ser una tarea sombría o temible, emerge como un acto de valentía incomparable, una puerta hacia la autenticidad y la plenitud de vida que todos anhelamos. Al reconocer esos aspectos ocultos de nuestro ser, no solo mitigamos el impulso destructivo del autosabotaje, sino que también nos abrimos a un espectro más amplio de posibilidades, creatividad y verdadera expresión personal. Recuerda, el objetivo no es erradicar la sombra ni silenciar sus voces, sino comprender su lenguaje, aprender de sus mensajes y encontrar un modo de convivencia que enriquezca nuestra existencia consciente. Al hacerlo, transformamos a nuestro mayor adversario en nuestro más sabio aliado, liberándonos de las cadenas del miedo, la duda y la indecisión. Este proceso de integración y superación es en esencia un viaje hacia el corazón mismo de lo que significa ser humano. Nos desafía a enfrentar nuestras contradicciones, a abrazar nuestra complejidad y a vivir con una mayor integridad. Y aunque el camino pueda ser tortuoso, el destino, una vida marcada por la autenticidad, la realización y una profunda sensación de propósito, bien vale la travesía. Así que, al concluir este viaje, te invito a mirar hacia adentro, a confrontar tu sombra con compasión y curiosidad, y a emprender el noble trabajo de integrar esos aspectos olvidados de tu ser. En este esfuerzo, encontrarás no solo la clave para superar el autosabotaje, sino también el camino hacia una existencia más rica, vibrante y profundamente significativa. Si te ha gustado este contenido y te ha sido útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte más reflexiones y herramientas que te ayuden en tu viaje de crecimiento personal. Activa las notificaciones para estar siempre al tanto de nuestras novedades.